Unos laicos, que unos están en unas obras más pequeñas, otros más grandes. Algunos tenemos toda la historia de nuestra vida dentro de la institución marista. Otros, los últimos años. Algunos compartimos la espiritualidad, compartimos mucha vida con los hermanos y los laicos, o hermanos y laicos juntos, otros menos. Veíamos que era importante ver cuáles son las llamadas desde el mundo de los laicos, en la corresponsabilidad, en la misión, en nuestra misión de educar y evangelizar. Y pensamos en Pep, que pertenece a la provincia del Hermitage, y ahora os lo presento, porque es una persona que está trabajando en este área, es una persona con mucha experiencia de compartir vida, como muchos de los que estáis aquí, y desde su experiencia puede darnos ideas, experiencias que a nosotros nos iluminen y nos sirvan para soñar con todo ese trabajo que hemos hecho el curso pasado. Bueno, pues paso a presentaros a Pep. Pep está casado, tiene 3 hijos, vive en Barcelona, es antiguo alumno, me decía desde muy pequeñito alumno de los maristas. En su época juvenil, pues estuvo en la pastoral juvenil, maestro, ha trabajado en la escuela marista como educador, pasó un año de cooperación en Paraguay, en una comunidad mixta, él y su mujer, y ha estado los últimos 7 años prestando servicio pues, en equipos provinciales y gestión provincial, sobre todo en el tema de la pastoral y en el tema de la formación. Actualmente pues, es el subdirector pues, de la fundación que los maristas de la provincia de Hermitage tienen para la zona de Cataluña, y lo que a nosotros quizás nos resulta más significativo por el tema de la reflexión es que es el encargado del secretariado de comunión, forma parte del secretariado de comunión Hermanos y Laicos de la provincia del Hermitage, que abarca Grecia, Hungría, Francia, Cataluña y Argelia y Suiza. Solo. Entonces, pero él está contextualizado en toda la provincia, ha tenido que trabajar y reflexionar con su equipo sobre estas cosas, y yo creo que puede aportarnos mucho de esa vida y de esa experiencia. Así que gracias antes de comenzar, y después ya te vuelvo a dar las gracias. Buenas tardes. Esto de dar charlas, los que estemos muy habituados, dar clases es otra historia. Dar charlas es un poco más serio. Bueno, en primer lugar, realmente daros las gracias por tener este momento, este rato de reflexión. Los que somos maestros sabemos que cuando te toca explicar una cosa, entonces la acabas de entender, ¿no? Y eso te pasa como profe. Ahora entiendo aquello que no entendí cuando yo era niño, ¿no? Pues un poco a mí me ha ayudado el hecho de tener que escribir, de tener que decir, si vamos a compartir un rato de reflexión, evidentemente esos momentos ayudan, de poner por escrito cosas. Y como decían en algunos de los momentos iniciales, estamos para ayudarnos todos, porque aquí no hay expertos ni no hay gente visionaria. Somos gente que estamos en el día a día, pero es bueno tener momentos de reflexión conjunta. En este sentido, bueno, me gusta también ampliar la mirada y ver un poco la realidad del instituto por lo que refiere al tema de los laicos, la comunión hermanos laicos, y es ver cómo a raíz del capítulo general pues el tema está en primera línea. Es una canción que lleva muchos años sonando, pero a partir del capítulo general suena con mucha fuerza y está ahí. De manera que un poco la experiencia que tenemos, tanto laicos como los mismos hermanos, es que algún día tenemos que afrontar de cara a cara esta cuestión
tanto los laicos como los hermanos. Podemos estar danzando siempre una música, una melodía agradable, pero algún día hay que decir, bueno, ¿y aquí qué? ¿Qué nos está diciendo? Entonces, pues bueno, ver cómo en diferentes asambleas, forums, todas las provincias o muchas provincias están generando espacios de este tipo, y pienso que este pues es uno más de ellos. Lo que voy a ofrecer es mi visión sobre la experiencia también particular que viene muy filtrada por la realidad provincial de donde vengo, y no vengo en representación de nadie, simplemente pues poder ofrecer, como decíamos. Cuando lo han presentado han dicho lo del año de cooperación en Paraguay en una comunidad mixta. La verdad es que no era una comunidad mixta, la convertimos en mixta pues porque tenían que acogernos en algún sitio, y los hermanos de Paraguay en aquel momento, pues ¿por qué no venís con nosotros? Eso era el año 96, y yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué es tan fácil en Paraguay y tan difícil aquí? ¿Qué tiene Sudamérica, qué tiene Paraguay? Que no hay problema venir. En cambio, en Barcelona, Cataluña, en Francia, eso de vivir en una comunidad requiere un proceso, requiere una preparación, requiere muchas cosas, y al final uno dice, bueno, pues... El tema del... cuando me pasaron el nombre de este momento... ¿Se me oye así o mejor? Mejor micro, ¿no? ¿Así? ¿Ahora? Sí. Espérate. ¿Sí? Bueno, vamos a probar. Digo, el título a mí me hizo sonreír, Llamada desde el mundo de los laicos. Digo, no sé qué mundo es este, ¿no? Es una expresión hecha, pero digo, parece que los laicos, no sé, venimos o somos de un mundo aparte, ¿no? Pero veo claro el fondo y la intención, A veces en mi provincia hay personas, hay laicos, que a veces emplean un tono de reivindicación. Es que los laicos tenemos que, los laicos queremos, y esto hace pues que a veces crea incomodidades, porque realmente pienso que el tono reivindicativo para mí no tiene ningún sentido. Tiene sentido el querer caminar juntos y ayudarnos a crecer, cada uno en su opción de vida y en su estilo y en su vivencia del Evangelio, pero creo que no, el tono reivindicativo no nos ayuda. Por lo tanto, eso de llamadas desde el mundo de los laicos, no voy a enfocarlo en eso, es decir, ¿qué pedimos los laicos? Porque los laicos, desde mi punto de vista, no tenemos que pedir nada, tenemos que vivir y ayudarnos a crecer, ayudarnos a descubrir mutuamente. Y por otra parte, darnos cuenta que estamos realmente en camino y que no hay mucha gente visionaria. Estamos realmente viendo nuevas tierras, descubriéndolas. Y poco a poco somos más conscientes de aquello que pisamos. Podemos dar un poco más de luz e interpretar lo que nosotros mismos hemos vivido en algún momento. Para hablar de la cuestión, me ha parecido muy sugerente el lema que tenemos este año, de atreverse a mirar. Porque atreverse a mirar no es fácil y requiere una voluntad, requiere querer hacer el ejercicio de mirar. Y cuando uno se atreve a hacer algo, pues bueno, es que es un poco osado. Y también atreverse a hacer algo, a mirar, también quiere decir afrontar posibles consecuencias. Si no, lo fácil es, no lo miro. Y ojos que no ven, corazón que no siente. La propuesta es que nos atrevamos a mirar. Ha habido otras personas en la historia que se han atrevido a mirar. Si nos remontamos a nuestros orígenes, Marcelino, una persona que se atrevió a mirar.
y le llevó las consecuencias a lo que le llevó. María se atrevió a mirar. Jesús mismo se atrevió a mirar. Y cuando uno se atreve a mirar, el corazón se pone en marcha. Detrás de las palabras laicos, corresponsabilidad, misión, pues supongo que podríamos sacar un diccionario con muchas acepciones, porque cada uno pues tiene su visión o tiene muchos matices que aportar sobre estas ideas. Y por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar. Cuando uno mira, ahora, yo pienso que lo tenemos que hacer con actitud honesta, sincera y con capacidad de admiración. Capacidad de admiración. Cuando hablamos de la cuestión de hermanos, laicos, corresponsabilidad, no deja de haber un tonillo de cierta inquietud. Porque en el fondo, cuando uno se plantea una cuestión así, es que algo hay, que no funciona, que no acaba de estar. Y después profundizaré un poco en esto. Pero yo creo que realmente estamos en un momento privilegiado. Lo que estamos viviendo es un momento genial. Que puede ser doloroso, puede ser incierto, que tengo que andar sin tener ideas claras, sí, pero es genial. Yo prefiero eso a no que me lo den todo hecho. Son maneras de afrontar lo que nos toca vivir, pero a nivel de iglesia, a nivel de instituto, a nivel incluso personal, para mí es un momento privilegiado. Y después admiración, porque andamos por caminos que otros han soñado. Yo preparando un poco este momento, pues evidentemente no hablas solo con lo que tú piensas, sino que te intentas documentar un poco, ver, y me ha sorprendido que en varias publicaciones últimas del mundo marista, muchos hacen referencia, en el tema de hermanos laicos, a palabras del hermano Charles Howard, que fue superior general, fallecido este último año. También se hace referencia al hermano Virgilio León, un hermano de la provincia en aquel momento de Cataluña, que también pues tuvo muchas intuiciones por lo que hoy conocemos como familia marista. Retomamos palabras del hermano Benito Arbués, y me ha sorprendido, porque realmente cuando uno lee lo que estas personas escribían hace años, el hermano Virgilio es de los años 70, finales de los 70, el hermano Charles Howard fue superior en los 80, principios de 90, pues encuentras muchos trazos de aquello que hoy nos atrevemos a decir que quizás estamos viviendo. Evidentemente con otros matices que en aquel momento tampoco creo que era fácil de intuir. Vamos a profundizar un poquito más en estas tres palabras, o en esta expresión, corresponsabilidad en la misión. Porque, como decía, llevamos muchos años que esto va sonando, y entendemos que la corresponsabilidad es entre hermanos y laicos. Se sobreentiende. Pero también hay que ampliar la cuestión. Hermanos y laicos es evidente, pero también entre laicos. Yo no sé cuál es la presencia de hermanos en vuestras obras. En nuestra provincia es muy poco significativa. Hay muchos colegios que tienen 2, 3 hermanos, uno o ninguno. Si vamos a la parte de Francia, no hay hermanos en las obras. Entonces, ¿entre quién va a ser la corresponsabilidad del día a día? Y corresponsabilizarse significa adquirir un espacio, un compromiso para dar una respuesta conjunta desde la cooperación, e implica, en esencia, un espacio de igualdad. En el contexto de las obras educativas, sean obras escolares, obras sociales, uno de nuestros afanes, y creo que vais a compartirlo, es cómo hacemos para que los que trabajamos en estas obras estén en sintonía con la respuesta institucional que tenemos que dar.
¿Cómo hacemos con profesores jóvenes que vienen, de nuevo hablo desde mi realidad, que en su vida han hecho un minuto de silencio personal y tienen que dar clase de religión o animar un momento del amanecer? ¿Cómo hacer con gente, profesores nuevos, educadores, que no tienen una experiencia religiosa? Bueno, pues hay que trabajar y hay que continuar hablando de misión marista. Entonces, uno de nuestros grandes afanes es cómo logramos que sintonicen. Y ya nos digo, cuando nos planteamos a aquellos compañeros nuestros que no solo no sintonizan, sino que ponen palos en las ruedas. Entonces, todo eso, ¿cómo se come? Y cuando nos planteamos la corresponsabilidad, ahí hay muchos miedos que van por debajo. ¿A quién metemos en un equipo de responsabilidad? ¿A quién le damos una tutoría? ¿A quién, ojo, a ver a quién se le propone? Entonces es un tema serio donde hay miedos. Y hay miedos porque resulta que yo ya no tengo la importancia que antes sí que tenía. Entonces todo esto tan humano se mezcla con lo espiritual y lo místico. Y eso es para mí es lo bonito del tema. En una obra educativa, ¿qué nos encontramos? Pues en general pienso que tenemos muy buenos profesionales, educadores, incluso gente que está dispuesta a asumir responsabilidades. Me ha sorprendido viendo el resumen de las encuestas, pues cuánta gente parecía estar dispuesta a asumir una responsabilidad. Esta misma pregunta hecha en Cataluña, os aseguro que no va por ahí. Y cuesta encontrar gente con la actitud positiva de asumir una responsabilidad. Es decir, tenemos buena gente y gente que incluso, yo digo, si hace falta, aquí me tenéis. Y con todos ellos hay una base común, podríamos decir, que es el de los valores humanos universales. Hoy en día, ¿quién no quiere la paz? ¿Quién no va a educar por la paz? ¿Quién no va a educar por la solidaridad? En grandes títulos. Si vamos a las concreciones, ahí ya habría más discusiones, porque todos somos solidarios hasta cuando me toca serlo a mí según con quién, ¿no? Pero a nivel de valores humanos universales, yo diría que, me atrevo a decir que casi la totalidad de nuestros equipos educativos ahí están. Con otros, menos, resulta que estos valores compartimos que son fruto de su experiencia religiosa y pueden venir de otras familias religiosas. Hay gente que está en maristas, pero que su tradición está en salesianos, está con franciscanos, está jesuitas, pero la experiencia religiosa está ahí. Y compartimos a otro nivel. Y hay gente, los menos, que lo que viven lo identifican en clave vocacional marista. Y bueno, no es ningún secreto, yo estuve en el noviciado, estuve 2 años. El noviciado son 2 años. Al final no hice los votos. Pero una de las relecturas que estoy haciendo es: qué suerte tengo yo de poder desarrollar mi vocación marista ahora desde el laicado. Esto no estaba en el libro. Pero os lo digo de verdad, es decir, qué momento pues estamos viviendo más bonito. Antes, cuando un hermano lo dejaba, en el caso del pecho era común, pues se le recolocaba en otra congregación, se le ayudaba. Después hemos pasado al decir, no, pero si es gente que es nuestra, pues ¿quién mejor va a poder trabajar en la misión marista que alguien que lo ha vivido? Y ahora podemos decir que puedo ser marista desde mi ser laico. Y puedo tener hijos y puedo vivir mi vida familia, profesional y todo. Bueno, pues esto se te abre con letras mayúsculas y el capítulo general dijo:
señores, reconocemos la vocación laical. Bueno, pues nuevos tiempos, nuevas maneras. Y con pocas personas se puede o se comparte ese nivel, pero es que eso no es malo, porque a veces pensamos que cuantos más, o sea, tenemos que tender a lo máximo, y creo que eso es un error de partida. Cada uno está llamado a lo que está llamado y a vivirlo. El año pasado tuvimos una experiencia, porque, bueno, en Cataluña no hay fraternidades, y decimos, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Digo, pero hay mucha gente identificada y que si conecta con lo que estamos diciendo, pues la gente estará satisfecha de encontrar un espacio y un canal para poder expresar su ser marista. Y empezamos a pasar por todos los claustros, diciendo, señores, hoy se puede ser marista siendo laico. Imaginaros esto en un claustro, os lo digo muy así directo. Y las caras eran de todos los colores. Y después también pasamos por cada comunidad. Cuando os decía yo que el tema de la comunión de hermanos laicos te llega a la mesa, es porque, y os digo, la experiencia concreta fue esa, que fuimos unos laicos a cada comunidad, vamos a hablar del tema. Y era la primera vez que muchas comunidades se ponían a hablar en serio del tema. Estaba en documentos, Consejo General, se hace mucho esfuerzo escribiendo y demás, pero a veces, ¿qué nos pasa? Pues que el caso que hacemos es según nuestra reacción personal. Y muchos hermanos, yo diría que la gran mayoría, agradecieron en ese momento de poder dialogar, poder hablar, poder tener el tema, ¿qué estamos diciendo? Os lo explicaba porque una reacción del hermano dice, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de escoger a la élite. Vamos a trabajar con la élite, los maristas. Y yo le dije, no me pude aguantar, digo, es que los hermanos sois la creme de la creme. Digo, pues los hermanos habla de todo, gente con muchas habilidades, capacidades, y gente pues con no tantas, pues como los laicos. Y no vamos a escoger, sino que alguien va a decir, oye, yo me siento llamado. Y puede ser un fiera, que puede ser director general de lo que queráis, y puede ser alguien que su papel sea pues mucho más sencillo. Entonces no se trata de buscar a la creme de la creme, sino poder responder a aquellos que tienen un poco o inquietud y poder canalizarlo. Y a ese nivel yo pienso que tenemos que estar. En el tema de la corresponsabilidad, vaya, se han dado muchísimos pasos. Anteayer, el lunes, tuvimos una asamblea de directores de los colegios de Cataluña. Bueno, pues para nosotros es un logro, no sé cómo está aquí el tema, pero en la asamblea de directores había 3 mujeres. Un hermano. No sé cómo lo tenéis aquí, no lo sé. Pero, digo, bueno, o sea, ya corresponsabilizarse con los laicos vale, pero con las laicas, ¿no? Pues esos planteamientos absurdos, pues bueno, ves que realmente el tiempo los vamos asumiendo, los vamos viviendo con normalidad y diciendo, pues muy bien. Digo, se han dado pasos grandes y pasos realmente con coraje. Uno tiene coraje cuando vence el miedo. Y cuando muchas veces vence el miedo, dice, pues qué bien. Es que yo me puedo quedar paralizado por el miedo. Y cuando uno da confianza, da pasos, pues evidentemente podemos llevarnos un desencuentro, un desengaño, pero es que eso, el hecho de ser hermano, ser laico, no te lo salva. Bueno, perdona, yo es que tengo que hacer referencia a lo que conozco, pero es que el año pasado había un hermano director y decíamos, bueno, pero ¿cómo podemos decir que se marche? No, es que no quiero faltar en absoluto al respeto, pero es decir, es que somos personas, no hay más, somos personas. Y cada uno pues tiene sus dones y sus capacidades. Y bueno, entonces hay que un poco decir pues también lo que vemos y que una cosa no asegura nada. Puede haber un laico marista muy comprometido, muy convencido, muy vocacionado,
pero que a lo mejor no sirve para director. Es decir, ahora no van a ir de directores los que sean laicos vocacionados y que den su vida por Marcelino. Yo creo que no, creo que no. Entonces, porque hay una equivalencia que quizás también nos lleva a engaño, que es gente más comprometida, gente con más cargo. Quizá no va por ahí el tema, ¿no? Lo que nos tiene que llegar es evidente que la misión marista solo se lleva adelante con corazones maristas. Pero la misión marista no es solo dirigir ni llevar equipos provinciales. La misión marista se vive en el día a día y en cada lugar. Entonces ahí, si hay corazones maristas, detectémoslos, demos canales de expresión y una cosa muy importante, que eso se pueda vivir en comunidad. Mi experiencia, nuevamente, gente que lo vive mucho, lo marista, pero vivimos, no me excluyo, individualmente. Yo con mi trabajo ya estoy servido. Yo con mi trabajo ya está, yo voy al colegio, voy a mi obra social, todo el mundo, mi universo, todo es marista, entonces es que yo ya soy marista, no necesito nada más. Sin embargo, estamos sintiendo fuertemente la llamada de que si realmente te sientes llamado a la vida marista, eso hay que compartirlo en comunidad, en grupo. Y eso es una llamada muy importante. Avanzando, a ver. Digo, se ha avanzado mucho, y en el fondo, cuando tenemos miedos y demás es porque nos inquieta esto que está aquí. ¿Cuál es el futuro de la misión marista y de la vitalidad del carisma marista? Estábamos en el Hermitage, una experiencia formativa, y estábamos compartiendo con la comunidad mixta que allí había. Un grupo de educadores, y hablando de todo este tema, y un compañero le puso la pregunta al hermano Benito. Le dice, hermano, dice Benito, dice, si los hermanos tuvierais vocaciones, dice, ¿estaríamos hablando de esto? Y Benito le dijo, dice, pues sinceramente creo que no. Si hubiese suficientes vocaciones, probablemente a nadie se le ocurriría hablar de esto. Dice, pero, dice, el Espíritu Santo es tan sabio que quizá todo esto que estamos viviendo viene provocado por su acción. Y yo pienso, comparto mucho eso. Humanamente es una historia, unas lecturas, pero desde el punto de vista de una lectura creyente de la realidad, quizá nos lleva a otras cosas. Y es por eso que en todos estos años vamos a ver expresiones que creo que todos hemos visto en algún momento. Se empezó mucho a hablar de corresponsabilidad, pero después viendo siempre, queremos algo más, estamos buscando algo diferente. La corresponsabilidad está muy bien, pero algo más. Hablamos de misión compartida, se hablaba de ensanchar la tienda. ¿La tienda de quién? Ensanchamos la tienda del hermano, la hacemos más grande, ¿no? Y vamos cambiando de perspectiva, el tiempo nos va modelando y decimos ahora, hablamos de comunión de corazones maristas, seas laico, seas hermano, y todo esto es un proceso pues que estamos haciendo, estamos viendo. De alguna forma diríamos que estos tres pasos que se pueden ir dando evidentemente o se pueden vivir simultáneamente nos invitan a una conversión personal e institucional, porque no es lo mismo estar hablando de corresponsabilidad que estar hablando de comunión. ¿Cómo afecta hablar en estos términos a la vida del hermano? ¿Cómo afecta hablar en estos términos a la vida de un laico que se dice ser marista? Institucionalmente lo mismo. El hecho de que haya asambleas, forums, en los cuales estemos muchos laicos participando, aportando nuestra vida, esa experiencia, yo pienso que es parte de ese proceso de conversión que estamos viviendo. Y para concluir con esto, si bien a todos hay que ofrecer oportunidades,
a todas las personas, hay que ofrecer oportunidades, caminos, mostrar caminos y desvelar inquietudes que permitan hacer este camino de profundización. No todos van a responder en clave de comunión marista en el sentido profundo vocacional al que queremos apuntar. Os dije que pasamos por todos los claustros de las escuelas maristas de Cataluña. Dábamos al final una hojita. Si estás interesado en más, si quieres vivir y formar parte de un grupo, somos cerca de 800 educadores. ¿Sabéis cuántos papeles recibimos de respuesta? 4. Pero es que es normal. Es normal. Y no nos tenemos que escandalizar. Porque es la realidad. Porque estamos hablando de cosas serias que son opciones profundas de vida. Hablar de familia marista para juntar, cantar, pasarlo bien, sentirnos compañeros, tal, es que no hay ningún problema. No hay ningún problema. En las encuestas, creo que era el 85% de gente que decía que adelante con todo, con todas las propuestas. Gente comprometida, 15%. O sea, todo me parece muy bien, claro que sí hay que ir. Gente comprometida, 15%. Pero es que es normal. Entonces yo creo que no hay que pretender que haya muchos o que todo el mundo se convierta y seamos todos maristas integristas, perdonadme, sino que integrales, perdón, integrales son integristas. No, lo he dicho con toda la intención, ya me entendéis. Es que a veces nos entran unos dolores de cabeza. Es que en mi claustro, claro, es que la pastoral, es que solo somos unos pocos. Y lo marista ya ni te cuento. Bueno, es que es la realidad. Es la realidad. Digo, no tenemos que buscar que todo el mundo se convierta, no sé qué, sino que todo aquel que tenga alguna inquietud la sepamos canalizar. Y tengamos suficientes caminos, sensibilidad y formas para que eso pueda ser realmente crear espacios de comunidad. Yo decía, yo no sé por qué me enrollo. Media hora, perfecto. Media hora. Vamos a mirar. Bueno, la primera mirada. Bueno, espero que no. Me ha parecido muy bien el inicio. Digo, esto es yo tomo nota también y aprendo mucho. Digo, empezar una asamblea con una comidita. Bien. Seguimos con un regalo, entonces ya aquí todo el mundo ya está de cara, y eso que era, después de comer fue ese momento crítico, pero no, muy bien, nada, cierro paréntesis. Mirar a la iglesia, atrevernos a mirar a la iglesia. Bueno, yo creo no, aquí también yo tengo mi opinión, evidentemente, pero buscando pues gente con mucha más autoridad que puede decir cosas. Estamos delante de una iglesia poco profética y que está desacreditada socialmente. Carlo María Martini, en su entrevista póstuma, si algunos la habéis leído, dice cosas como esta: la iglesia está cansada en la Europa del bienestar y en América. Nuestra cultura se ha envejecido, nuestras iglesias son grandes, nuestras casas religiosas están vacías y el aparato burocrático de la iglesia crece. Nuestros ritos y nuestros vestidos son pomposos. Yo aconsejo al Papa y a los obispos que busquen 12 personas fuera de lo común para los puestos de dirección. Hombres que estén cerca de los pobres y quienes estén rodeados de jóvenes y que experimenten cosas nuevas. Veo en la iglesia de hoy tanta ceniza sobre las brasas que a menudo me invade una sensación de impotencia. ¿Cómo se puede liberar la brasa de la ceniza para que pueda reavivar la llama del amor? La iglesia ha quedado 200 años atrás. ¿Cómo puede ser que no se mueva? ¿Tenemos miedo? ¿Miedo en lugar de coraje? Bueno, yo no quiero abundar más. Simplemente voy a ofrecer unos flashes de, como os decía, de gente que tiene su autoridad. Una iglesia con serias dificultades para conectar con los jóvenes y responder a sus necesidades.
el hermano Emili Turú, en una entrevista que le hicieron, que publicó Vida Nueva, la revista Vida Nueva, dice: hay en todo el mundo sed de espiritualidad, aunque tal vez no de religión. Es decir, que lo que encuentran en la religión no satisface a sus necesidades. Compartiendo un momento con Lisardo en la comida, su experiencia reciente en Guatemala, decía: es que en Guatemala hacías así, los chicos rápido, con ganas, con atención, y aquí para motivar a los chicos para tal, es que es muy duro, es muy árido el terreno, Esto es una forma de ver. También curioseando por internet me encontré con otra visión dentro de la iglesia, que decía más o menos, dicen que la iglesia está perdiendo a los jóvenes. Dice, pero más bien lo que está pasando es que los jóvenes están perdiendo la iglesia. Dices, bueno, puedes compartirlo, pero también es un poco decir, no es mi culpa. Si los chicos no vienen, los jóvenes no acuden a la iglesia, es lo que se están perdiendo. Bueno. Una iglesia donde las congregaciones de vida religiosa deben recobrar su función profética y abandonar sus inercias clericales. En la historia, la vida religiosa siempre ha tenido ese papel de recordar a la iglesia, de recordar su papel profético, su recrear en sus propias comunidades y en su vida el reino de Dios, que sean muestras proféticas de lo que tiene que ser, lo que puede llegar a ser la humanidad. El paso de la historia de los años ha hecho que muchas congregaciones religiosas hayan adoptado tics clericales en el sentido negativo de la palabra, en el sentido de crear estructuras jerárquicas, de crear sentimientos de superioridad, etc. Dice el hermano Emili en su circular, nos dio el nombre de María, dice: la Iglesia siempre necesitará el estímulo profético de las comunidades de vida religiosa, y si algunas de ellas no cumplen con su función, deberán renovarse en profundidad o simplemente desaparecer y dejar paso a otras comunidades que acepten vivir responsablemente ese encargo. El tiempo de la vida religiosa no pasó, y a nosotros nos corresponde demostrarlo con hechos. A mí me da miedo cuando a veces compartiendo esto, es que cuando no haya hermanos, tío, pero ¿de qué estamos hablando? Una cosa es ser realista, la otra es que parece que desees algo, tío, pero es que no. O se habla tanto ahora de la vocación del laico, que hay un hermano, ¿y podemos hablar de la vocación del hermano? Pues claro que sí. Y tenemos que procurar que haya vocaciones, en nuestro caso maristas, de hermanos y de laicos. Los laicos con un camino muy virgen, sin trillar, pero hay que querer la vocación de los hermanos, por ese papel profético que tiene su vida religiosa, su compromiso. Una iglesia con necesidad de que el laicado sea consciente de su vocación cristiana y de su importancia en la vida de la iglesia, en todas sus dimensiones. El mismo Emili dice, la iglesia debiera ser siempre el tiempo de los laicos. De hecho somos mayoría aplastante, somos mayoría en número. Dice, ya que esa es la condición de la inmensa mayoría de los seguidores de Jesús, así como el punto de partida que todos compartimos. A veces también hablando de hermanos y laicos, la discusión de aquello que nos gusta tanto, ¿pero son seglares o son laicos? Es que claro, los hermanos también somos laicos. Tío, bueno, tío, es igual, cuestión, vamos a entendernos. Pero no somos clérigos, somos laicos, somos del pueblo de Dios y somos bautizados. Y ahí a los laicos pues se nos plantea también lo que decíamos, las consecuencias. Está muy bien decir me siento marista, me siento laico, tío, pero ¿te sientes bautizado? ¿Cómo te sientes dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu papel? Y ahí también un jesuita, Juan Antonio Estrada, dice, rompiendo con aspectos del pasado, me ha gustado mucho la frase que ha dicho el hermano Óscar,
de Unamuno, has dicho, de padres ser padres del porvenir y no hijos del pasado. Muy bien. Dice, no es el religioso el que debe buscar llamar a Dios ante todo, porque es el profesional del tema, no. Dice, sino cualquier cristiano. En la actualidad, y ahí viene la novedad, dice, un cristiano que se plantea el seguimiento radical de Cristo no piensa necesariamente en la vida religiosa. A diferencia de la época preconciliar. Antes, quien quería ser muy radical en el seguimiento del Cristo, pues iba a la vida religiosa o se hacía sacerdote. Es decir, pero es que hoy en día no. Es que yo, hermano, estoy consagrado, soy consagrado. Digo, y yo casado no estoy consagrado